Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el lunes 13 de abril de 2026. Es el día en que han regresado millones de niñas, niños y niñas del sistema público y también privado de educación básica a las escuelas. Es un día en el cual la vida cotidiana para casi todas las ciudades de nuestro país ha vuelto por sus fueros. Es un día también en donde a nivel internacional la situación parece más complicada que el pasado viernes, que fue el último momento en el cual nos saludamos en este espacio informativo. Muchas cosas, temas pasaron el sábado y el domingo. Una de ellas que el compañero, para decírselo suavemente, Donald Trump sigue en la ruta de convertirse en el chivo en cristalería de la Casa Blanca. Ahora se ha peleado con medio planeta, literalmente medio, vamos a poner 3/4 de planeta, porque se ha enfrentado con toda la iglesia católica y tras de este pleito con las iglesias cristianas, ha enfrentado desde hace ya semanas con todo el mundo árabe, el mundo del Islam. Bueno, hasta los masones y los no masones, los que lo apoyaban de manera casi fanática, empiezan a cuestionarlo por esa tosudez con la cual se comporta el jefe de la Casa Blanca, que por momentos parece estar en un mundo surrealista. Ya son cada vez más los que dudan de su capacidad mental para estar al frente del ejército más poderoso del planeta. La más reciente, vamos a decirle topecito de este personaje, es una publicación que luego borró de él en sus redes sociodigitales, donde aparece personificando a Jesucristo. Bueno, le ha llovido a Donald Trump, ya sí dijo que él no quería tener ese propósito, que en realidad lo que buscaba era presentarse como un médico. Pero bueno, esta representación, que si usted tiene oportunidad de verla en X, pues así como que de médico no tiene nada, porque alrededor de él hay algunas águilas blancas, otros que parecen sopilotes, hay una especie como de demonio al lado, en fin, que de caritativo, de médico, no tiene nada esta imagen. Lo único que más o menos se asemeja a la realidad es esa carita de puchero que suele poner Donald Trump cuando quiere presentarse como el buen samaritano que jamás ha sido y nunca lo será. Así estamos este mediodía del lunes 13 de abril de 2026. Comenzamos. Algunas líneas del metro de la Ciudad de México, como la 1 y la 3, se vieron afectadas este lunes por la reducción de trenes como parte de las protestas del sindicato de este sistema de transporte. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan de acción que incluye un encuentro con gasolineros y productores para frenar el alza de precios de combustibles y con ello los de la canasta básica. A casi 3 meses de que el Departamento de Seguridad Nacional acelerara la construcción del muro fronterizo, grupos ambientalistas y científicos alertan de una devastación ecológica sin precedentes en Texas, Arizona y California. Dirigentes internacionales respaldaron al Papa León XIV ante las críticas en su contra por parte del presidente estadounidense Donald Trump. No tengo miedo, aseguró el Papa. Para final del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se habrá destinado más de $1 billón en becas para el bienestar. La mandataria señaló que cada beca es una inversión, no un gasto. El gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con empresarios, comerciantes, universidades y sociedad civil, arman frente común contra la extorsión, con suscripción de pacto para combatir este ilícito. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia.
Esto es la impresión que tuvo Chava Flores cuando por primera vez se subió al metro. Gracias al esfuerzo de pueblo y gobierno unado, fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo. En anteriores sexenios hemos visto... No. Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu Legaria, tu Marina, tu Pensil. Y ya me voy, me lleve el metro por $1 hasta Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes escuche esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para enterar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje en la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, que grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre. Pues sí, es Chava Flores en una viejísima canción de los años 70, en 69, cuando se inauguró el sistema de transporte colectivo Metro, la línea 1, que ha sido remodelada por completo. Escuchamos a Chava Flores en esta, pues que es una de las tantas canciones acerca del gusano naranja que transporta más de 6 millones de personas todos los días, porque es el tema de conversación en Ciudad de México, después de que el sindicato oficialista de este metro, que es encabezado por Fernando Espino Arévalo, quien lleva poquito tiempo en el metro como líder sindical, nada más desde 1978, lleva 45 años en el cargo. Bueno, pues llevan desde hace varios días una movilización con la supuesta señalamiento, queja de que no hay atención a sus demandas laborales, de que el servicio no funciona adecuadamente, que no hay los recursos suficientes, lo cual es totalmente falso, absolutamente falso. Se trata de un movimiento, como otros momentos ha ocurrido, con tintes políticos, de presión, algunos le llaman chantaje, por parte de esta parte de los trabajadores del metro, que han afectado la vida de millones de personas. Las negociaciones continúan, los datos están ahí presentes. No es cierto que no hay inversión en el metro, al contrario, tiene los mayores recursos de toda su historia. Pero bueno, ya ve usted que cuando se acercan la posibilidad de ejercer presión, que hay eventos internacionales, cuando se junta, ahora sí que el agua con el aceite y todos de estos elementos mediáticos en contra de una propuesta de gobierno progresista, pues apuntados hay siempre. De eso le hablaremos en los siguientes minutos. Mientras, sigamos con Chava Flores y esta alegre canción de hace un buen rato. Voy en el metro, que grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Quilemón, que va al panteón. Ay, no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón. Perdón, carbón. Sí. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Estás escuchando Imer Noticias. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Además de nuestro número de WhatsApp, se lo repito, 5566312427. Usted nos puede escribir a @Imer_noticias en X, antes Twitter, y en Threads, hilos, así como a Imer Noticias en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @AnaJarnájar en la red social X. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los compañeras y compañeros del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, que trabajan día y noche para tenerle a usted informada, informado, informade en tiempo real. En la cabina del estudio C del IMER
se encuentra José Luis Plasencia en la operación, Saraí Coronel en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Seguimos. Falso que no hay inversión en el metro. Es uno de los temas de este lunes. Hoy que regresaron más de 28.9 millones de estudiantes de educación básica y media superior. Las personas que utilizan el metro de la capital se han enfrentado a la decisión del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, encabezado por Fernando Espino Arévalo. Se han enfrentado a una movilización que llaman paro escalonado, que significa pues hacer todavía más lento su trabajo, el trabajo en la conducción, en la operación de los convoyes de el metro. Esta movilización tiene ya varios días, se hizo más pública el viernes pasado y esto se ha reflejado en la reducción en el número de corridas, a lo cual ha provocado que en las estaciones del metro haya una aglomeración todavía más grande de la que habitualmente existe y en horas en las cuales no hay toda esa cantidad de personas a la espera de abordar uno de los metros, el metro. El sindicato ha expresado a través de comunicados su posición. Según el sindicato, los trenes no han recibido mantenimiento general, según el sindicato. Dice que solamente el 30% tiene mantenimiento y según el grupo político al frente de esta organización sindical, pues el mantenimiento no es completo. Piden mantenimiento a los trenes, a las vías y las instalaciones fijas. El director del metro, Adrián Rubalcaba, también ha planteado la posición del gobierno de la capital. En la mesa de negociación se han propuesto varios temas para atender las demandas que hacen el sindicato de trabajadores. Se han destinado recursos para mejorar la operación y también para cumplir un incremento salarial que es parte de lo que han señalado. Está en revisión todas las propuestas, la mesa de negociaciones también está en marcha. El metro ha reportado este lunes una alta afluencia en las líneas 1, 3, 7, 9, 12 y la línea A. ¿Cómo está la situación en este momento en el sistema de transporte público más importante del país? Víctor Raúl Ramírez, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues en este momento ya está un poco más tranquila la situación en las distintas líneas del metro de la Ciudad de México. Hay que recordar que este lunes regresaron millones de estudiantes a clases y bueno, pues en este marco se llevó a cabo este paro parcial de los trabajadores del metro. Por ello se redujo la circulación de trenes en varias líneas del metro. En la línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, circulan 17 trenes de los 29 que generalmente lo hacen. En la línea 7, que va de Rosario a Barranca del Muerto, circulan 12 de los 18 trenes que hay. En la línea 8, que va de Constitución de 1917, allá en el oriente de la Ciudad de México, hacia Garibaldi, están en funcionamiento 18 de los 24 trenes. Y en la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, 11 de 17 trenes están en servicio. Por ello platicamos con algunos usuarios del metro y un joven que utiliza la línea 1 nos comentó que este lunes su recorrido duró el doble de tiempo de lo que generalmente hace. Vamos a escuchar cómo nos lo dijo. Joven, le puedo hacer una pregunta, ¿qué tal está el servicio en el metro? Lento. ¿Desde dónde viene usted? Chapultepec. En Chapultepec. ¿Y cuánto se tardó en llegar acá a Valderas? Media hora. ¿Media hora? ¿Y cuántas estaciones son? 5, creo, 4. Sí, está bastante. Sí, cuando me hago solamente como 10, 15 minutos. ¿Y cada parada qué se tarda? ¿4 o 5 minutos? Hasta 6 más o menos. Pero sí. ¿Y viene lleno? ¿Viene lleno sí. de vagones? Sí, viene lleno. Ok, muy amable, gracias. Así es que así estuvo la situación en la línea 1 del metro, la línea rosa, que bueno, pues sí tuvo una gran afluencia del metro. Yo me subí, por ejemplo, en la estación Pino Suárez y la verdad es que es muy difícil subirse por la mañana a esta estación. Hay que pues dar empujones para lograr subir y también cuando te bajas pues es la misma situación. También platicamos con otros usuarios que utilizaron otras líneas del metro como son la 3 y la 9 y comentaron que su viaje estuvo relativamente tranquilo. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Yo vengo del metro agrícola y está funcionando normal. Tranquilo. Todo. Línea A, línea 9 y esa línea 3 está todo tranquilo. En los transbordos también sin ningún problema. Sin novedad, hasta eso hay poca gente, a lo que yo esperaba. Porque hoy fue el regreso de los chavos a la secundaria, primaria, kinder y creo que prepas, ¿no? También.
Entonces hasta ahorita está tranquilo. Ok, muy amable, señor, gracias. Buenos días, ¿cómo le fue en su viaje en el metro? ¿Está lento o qué tal está el servicio? Está normal. ¿Está normal? Sí. Pues como dijeron los del sindicato que iban a hacer un tipo de paro, pero ¿usted desde dónde viene? Bueno, vengo desde Normal, es el transporte en Hidalgo y de Hidalgo para acá son 2 estaciones, pero todo está normal, bueno, al menos en el recorrido que otros días o más tranquilo, un poquito más cargado. Igual que otros días. Igual que otros días. Y eso que fue el regreso a clases de muchos. Exactamente. Así es que como ya escuchamos, como hubo algunas personas que sí tuvieron pues retrasos en su traslado, otros más nos dijeron que pues el tiempo que utilizaron fue normal y que también pues el traslado de los trenes no iba muy lleno, así es que pues continúa pues el desarrollo de este día en el metro de la Ciudad de México. Te comento que en estos momentos pues ya se normalizó, esto es por la hora del día, seguramente por la tarde pues va a volver a haber algunos problemas porque ya la gente regresa a sus hogares desde sus trabajos y desde sus lugares de estudio. Este es mi reporte. Muchas gracias, Víctor, y ahí no hay que empujar tan fuerte, no vaya a ser que te encuentres uno más grandote. Pues sí, pero hay que entrar, entonces pues no hay de otra en algunas ocasiones. Exactamente, ya estamos habituados los capitalinos. Gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego, nuestro experto en empujones ahí en el metro. La verdad que sí, luego es bien difícil, ¿eh? Sí, con todo en movilizaciones o no. A veces sí, el número de personas en las horas pico sí es bastante fuerte. Esta mañana la presidenta Sheinbaum habló sobre el tema. Le preguntaron las compañeros periodistas sobre este asunto, sobre en su experiencia, pues, en lo que sucede en el metro y las denuncias que hay del sindicato oficialista. La presidenta dijo que en su gestión como jefa de gobierno y hasta la actualidad, con la jefa de gobierno actual, Clara Brugada, la inversión ha fluido sin interrupciones y de hecho hay inclusive una inversión histórica. Le preguntaron sobre las demandas del sindicato y la presidenta prefirió no expresarse por completo, no quiso hablar mucho. Vamos a escucharla. Hay inversión en el metro. La línea 1 del metro es nueva, completamente nueva. Se hizo una inversión muy importante en una obra pública financiada desde que estuvimos nosotros y la terminó Clara en la línea 1 y se está invirtiendo en el metro. Entonces se va a invertir. Y de hecho hay esta inversión pública, los recursos fluyen, por ejemplo, para la conectividad, mayor conectividad en toda la capital del país. Escuchemos. Nosotros dimos 1.500 millones ahora a la ciudad. Estamos trabajando en terminar la línea 12 hacia el poniente. Esa es una inversión del gobierno federal, además de la inversión en el tren insurgente que se terminó y los trenes hacia Querétaro, hacia Pachuca, que también ayudan mucho a la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno está invirtiendo también en el metro y en el tren ligero. Y esta inversión también beneficia a los trabajadores. Escuchemos. Siempre hay que atender a las y los trabajadores, siempre. Pero también el interés... Bueno, creo que Clara terminó unas viviendas para los trabajadores del metro que venían desde Mancera, nosotros ya no las pudimos terminar y Clara las está terminando. Una vivienda especial para los trabajadores del metro. Entonces está invirtiendo mucho. También hay otros temas ahí en lo del metro. El diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo para atender sus denuncias y demandas sigue. El director general del metro, Adrián Rubalcaba, insiste en que las negociaciones van de manera correcta. La información con Jessica Martínez. Ante el paro escalonado que han implementado trabajadores del metro y que afecta a la movilidad en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas están en negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, quienes denuncian falta de mantenimiento y déficit de personal calificado en los talleres. En ese sentido, las autoridades se han planteado una serie de acciones para atender las exigencias del gremio, entre la instalación de una mesa permanente de diálogo para revisar las demandas salariales y las condiciones generales de trabajo, con el objetivo de ajustar los tabuladores y los beneficios en función de las demandas históricas de la infraestructura del metro en atención a las denuncias de los trabajadores sobre la falta de mantenimiento e insumos. 3. La auditoría de los contratos de empresas
intervención en vías o sistemas técnicos sean efectuadas por personal acreditado o bajo supervisión de las áreas operativas del metro. 4. La atención prioritaria en presupuesto a las líneas más vulnerables. Necesidades más urgentes. De acuerdo con el director general del metro, Adrián Rubalcaba, las negociaciones avanzan de manera adecuada. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo es una organización del Sin embargo, su historia está ligada a Fernando Espino Arévalo, quien se ha posicionado como el líder del gremio desde 1978, al mismo tiempo en que se ha desempeñado en la política como legislador bajo el amparo del PRI. La gestión de Espino y su grupo cercano ha estado marcada por múltiples señalamientos, entre los que destacan las acusaciones sobre el uso discrecional de los recursos sindicales y el favoritismo a sus allegados en la asignación de plazas. También existen denuncias contra altos funcionarios sobre casos de acoso sexual y laboral. Asimismo, se les señala de utilizar la fuerza laboral del metro como una base electoral y política que responde a sus intereses personales. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Y entre las denuncias que se han hecho en contra del líder del Sindicato de Trabajadores del Metro, están algunas que tienen ya varios años. Por ejemplo, se ha señalado que tiene varios de sus familiares en la nómina. Una publicación de la revista MX, que se edita en Ciudad de México, señala que en una investigación que hicieron, los reporteros señala que hay 3 exesposas de Fernando Espino en la nómina, su actual pareja, una hermana, 4 hijos, 3 cuñadas, un primo y 2 sobrinos. Y esto implica una inversión de recursos importante en algunos de sus familiares que se encuentran en la nómina, pues ocupan algunos de los puestos salariales más altos. Hace que serán unos 2 años que se publica 3 años que se publicó esta investigación, que está ahí todavía con vigencia. Se hablaba de más de 43,000 pesos de sueldo mensual para los familiares de Fernando Espino, líder del Sindicato de Trabajadores del Metro. Sobre este tema y otros hablaremos enseguida. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Arturo Álvarez Gómez. Él es secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro. Es parte de las organizaciones independientes dentro del Metro. Arturo, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Alberto, ¿qué tal? Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Gracias, Arturo. Hay una larga lucha de parte de los trabajadores independientes del Metro, pues porque haya un proceso, digamos, más abierto para tener acceso a las dirigencias sindicales. Y ahora que suceden estos planteamientos, uno no deja de preguntarse hasta dónde existiría una utilización de las legítimas demandas de los trabajadores de a pie con otros fines que no sean los que se plantean, Arturo. ¿Ustedes qué experiencia tienen? Fíjate que nuestro sindicato data aproximadamente, bueno, no aproximado, creció o nació el 14 de febrero de 1998. Y como bien apuntas, efectivamente durante estos años la lucha por conseguir mejores derechos laborales o igualar a los derechos laborales ha sido ardua. Pero finalmente yo creo que en el tema que hoy nos ocupa, que es la funcionalidad del metro, a mí me gustaría destacar, si no tienes inconveniente, que efectivamente ha habido una falta de presupuesto para poder desarrollar el mantenimiento tanto correctivo como preventivo, pero destaco que al frente de nuestro director, el maestro Rubalcaba, el presupuesto con sus buenos oficios creció en 7.5%, y aunque no es suficiente, yo creo que es una buena medida para empezar a mejorar el servicio. ¿En dónde ustedes se encuentran que es necesario ponerle la mirada? Porque hay mucha confusión, Arturo. Cuéntenos.
Fíjate que yo creo que lo que está haciendo ahorita, precisamente, insisto, nuestro director, que es atender todas las áreas, a lo mejor no como se quisiera, insisto, porque tenemos una deuda de presupuesto desde el año 2000, pero por lo menos ha estado preocupado y ocupado en lo que nosotros hemos visto desde esta dirigencia en relación al mantenimiento al material rodante e instalaciones fijas, que eso es propiamente lo que mueve a los usuarios, que también vale destacar que ha habido un aumento en el número de usuarios transportados, ya que estábamos alrededor de los 4.2 millones y ahorita ya estamos en 4.5 millones diarios. Hemos crecido, aunque sabemos que la meta pues es alcanzar más de 5 millones de usuarios diarios, ¿no? De hecho, en el presupuesto para 2026 que fue autorizado por el Congreso de Ciudad de México, se asignó una cantidad histórica, según se dijo en su momento, un incremento de 8.7% con respecto a lo del 20 al 25. Esto también se esperaría que mejore entonces el servicio con base en lo que se ha planteado inclusive por los usuarios. Claro que sí. Nada más que debemos de recordar que el metro está operando desde 1969 y evidentemente, por ejemplo, ya tenemos un sistema que es pues bastante cansado, si me permiten decir el término, y que se requiere para su actualización, pues todavía un esfuerzo mayor, ¿no? Pero yo creo que vamos bien y insisto, destaco el liderazgo de nuestro director, en el cual ha estado haciendo obras muy atinadas y sobre todo esa labor de supervisión, lo podemos ver casi durante las 24 horas del día, tarde, noche y mañana, y al frente de muchos de los trabajos que se están realizando. ¿Qué piensan ustedes en la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro de estos paros escalonados que han llevado a cabo el sindicato, digamos el oficial o el que tiene más tiempo, desde el viernes pasado, esto que le llaman inclusive las corridas, las vueltas perdidas, por ejemplo? ¿Qué piensan de esto que está ocurriendo ahora? Fíjate que yo creo que impactó más el viernes que hoy. Hoy como que a pesar de que sí se ha visto retrasos en las líneas, pudiéramos decir que la operación ha estado más fluida que lo que pasó el viernes, ¿no? ¿Y es correcto que se hagan estos paros de esta manera si tomamos en cuenta lo que usted mismo nos dice, que la inversión en el metro llega a niveles importantes? Bien, fíjate que yo no pudiera calificar si es bueno o malo, pero evidentemente nos debemos al público usuario y en la medida que presentemos un mejor servicio, evidentemente el usuario que es del fin del sistema de transporte colectivo, ¿no? El poder transportarlos de forma segura y eficiente. Y vuelvo a repetir, creo que mucho los trabajadores aportamos para que este fin se lleve a cabo. Pues estaremos pendientes de cómo se desarrollen las negociaciones con la dirigencia del metro. ¿Ustedes participan en estas pláticas, Arturo? No, únicamente participan el titular y el director general del metro junto con su equipo. Vale, pues estaremos pendientes a ver cómo resultan. Por lo pronto, Arturo Álvarez Gómez, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro, gracias por estos minutos con la audiencia de Imer Noticias. Al contrario, Alberto, te agradezco a ti, que tengas muy buena tarde. Hasta pronto, que tenga buena tarde también. Es parte de las organizaciones sindicales independientes, pues hay una variedad importante de puntos de vista. El sindicato encabezado por Fernando Espino Arévalo, que como le digo, tiene el poder, en el cargo desde 1978, pues es el mayoritario y el que lleva estas negociaciones y el que ha llevado a cabo todos estos paros escalonados que no llegan o no cumplen con todas las corridas, algo que no acabamos de entender a qué se refieren con las vueltas perdidas. En fin, están ahí tratando de entorpecer el movimiento, el del transporte más importante de toda América Latina. 6 millones de personas, 5 o 6 millones de personas se mueven diariamente en el metro de la capital. Y no hay que olvidar tampoco, no podemos tampoco dejarlo por un lado, que esto que se ha presentado de manera repetida en los últimos años, varias veces, desde que 1997, desde que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue elegido como el primer jefe de gobierno de Ciudad de México, y desde entonces movimientos progresistas
de izquierda han gobernado en la capital, pues el sindicato del metro ha tenido varios episodios similares en la medida en que consideran necesario pues ejercer este tipo de acciones para obtener beneficios políticos. El metro tiene esta circunstancia que le hemos presentado este mediodía y seguiremos en el tema. Ahora vamos a otros asuntos. Que no se pasen con el precio del diésel, advierte Sheinbaum. Pues sí, así con esa claridad dijo la presidenta Sheinbaum, oigan, no se pasen, no hay razón para que el precio del diésel llegue hasta 30 pesos por litro. La presidenta Sheinbaum lo constató el fin de semana que salió a una gira de trabajo por varias entidades de la República, Morelos, en Tlaxcala, en fin, y resulta que pues en el camino, porque viaja en carretera, pues vio que estaba a 30 pesos el litro de diésel y dijo, pues no, esta mañana dijo no hay razones para que este combustible, que es fundamental para el transporte de mercancías y de pasajeros, pues tenga estos niveles de precio. Por lo pronto, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, ha iniciado hoy una estrategia para identificar a las estaciones de servicio de las gasolineras que tengan niveles desmedidos. Vamos a escuchar al procurador Iván Escalante. Vamos a iniciar a partir de hoy, ¿se acuerdan el año pasado esta estrategia de lonas de no cargues aquí, se vuelan la barda con los precios? El día de hoy vamos a iniciar estos recorridos en la mayoría de los estados del país, salvo Baja California Sur y Quintana Roo, que tienen otros precios por un tema de logística, pero la idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde está volándose la barda con los precios, tanto en gasolina regular como en diésel. Entonces va a ser muy importante, donde vean estas lonas, seguramente cerca va a haber una estación en donde sí tengan precios justos, y para ello ya tenemos disponible ahora en nuestro mapa virtual no solamente los precios de la gasolina regular en todo el país, sino también ya le agregamos una capa más en donde estamos poniendo cuál es el precio del litro de diésel en las estaciones. Entonces lo pueden consultar, ahí está la página de internet en donde pueden revisar este mapa virtual, el QR, y le ponen el cursor, lo ponen encima y ahí les aparece cuánto está el precio al día de hoy de diésel, con el objetivo de que durante la semana ya baje y se estabilice en 28 pesos. La siguiente semana vamos a informar cuáles son los grupos gasolineros y qué estaciones se sumaron a este programa emergente. La estrategia, pues, que explicaba con detalle por Iván Escalante, el procurador del consumidor. La presidenta Sheinbaum dijo además que esta semana se va a reunir con representantes de las estaciones de los gasolineros para estabilizar, para tratar de llegar, más bien reforzar este acuerdo, el compromiso que han tenido los empresarios que distribuyen la gasolina. De hecho, si no hubiera la intervención del gobierno de México, el precio de la gasolina y del diésel estaría a niveles internacionales, esto derivado por el conflicto que hay en Medio Oriente. Sería el precio del diésel mayor a 30 pesos. Vamos a escucharla. Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diésel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro. El diésel estaría sobre 32, 33 pesos el litro. El día de ayer volvió a subir el barril de petróleo por la situación en Irán. Está sobre 102, 103 dólares el barril. Como los precios de la gasolina, del diésel, se fijan internacionalmente, aun cuando nosotros producimos la mayor parte de lo que consumimos, el precio se fija por un precio internacional. Esa es parte, digamos, de ser parte de la economía global y de los mercados abiertos. Entonces, lo que hicimos fue apoyar el precio de la gasolina magna. Entonces, el precio de la gasolina magna no puede pasar de 24 pesos, que es como venía desde el año pasado. Ahí estamos apoyando pues en casi 6 pesos, 7 pesos litro de gasolina. ¿Qué quiere decir apoyar? Quitar los impuestos que normalmente se cobran asociados al precio de los combustibles. Se quitan esos impuestos y entonces
Ya no se está recibiendo esto por parte del erario, pero apoyamos a las familias mexicanas. En el caso del diésel, hasta ahora se pudo llegar a un acuerdo de 28, pero queremos bajarlo más, porque el diésel impacta en los precios de las mercancías. Esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros, ya la han tenido Secretaría de Energía, Pemex, Profeco, Secretaría de Hacienda, pero vamos a tener una reunión. Reunión con los gasolineros. El objetivo es pues que recuerden que tienen un compromiso. La inversión semanal es de 5,000 millones de pesos a la semana, los que se dejan de percibir en el impuesto especial de producción y servicios, el famoso IEPS, para apoyar el precio del combustible en México. Sobre este tema hablamos enseguida. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con el maestro Ángel Valderas Puga, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Tecnológico Nacional de México. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo Alberto Nájar. Estimado Alberto, pues saludos cordiales y a todo el público de IMER en este tema interesantísimo. Es interesante el tema por varias razones. Una, la decisión que ha tomado el gobierno de México de apoyar con, vamos a ponerle subsidio a través del IEPS. Ya lo han tomado también en Europa, de eso hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué valoración tienes de esta decisión que se ha tomado por parte del gobierno de México, Ángel? Mira, primeramente, Alberto, a todas y todos nos tiene que quedar claro que la agresión israelí-estadounidense a Irán y la respuesta de Irán ha generado un caos a nivel internacional en el precio de una de las materias primas más importantes en el mundo. Es más, a nivel energético es la materia prima que sigue siendo la más utilizada, el petróleo. Hay que tomar en cuenta que antes del 28 de febrero, que fue el día de la agresión de Israel a Estados Unidos, y que no ha cesado porque ya pasaron 6 semanas, el precio de los dos petróleos más importantes de referencia, el Brent y el West Texas Intermediate, andaban, voy a cerrar, Alberto, para que el público le quede mejor, no voy a entrar en centavos, no, lo voy a redondear. Podemos decir que estaba antes del 28 de febrero el barril de petróleo en $70. Ese era el precio. ¿A cómo está ahorita? Mira, ahorita mientras estamos en esta llamada, porque así son los precios de fluctuantes, 13 de abril, lunes, 1:41, porque va a cambiar, el Brent está en $98.60 y el West Texas en $98.19. Yo escribí un artículo para el Universal Querétaro que se publica hoy lunes y justamente fue sobre los precios del petróleo. Y para que te des una idea, ayer 12 de abril estaba en estos precios, pero ya para 12 horas después ya habían rebasado ambos los $102, $104. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De un aumento impresionante, alrededor del 50%. Más o menos, 50%. Hay que tomar en cuenta que se han alcanzado puntas. Los precios del petróleo a nivel internacional son siempre fluctuantes. Suben y bajan. Sí, pero suben y bajan alrededor de algo. No es nada más porque suben y bajan y que ya lo podemos considerar. Hay que tomar en cuenta que el precio varían, no, los dos petróleos son distintos, pero digamos que el nivel más o menos va por ahí. Ambos tipos de petróleo llegaron a rebasar en marzo, todavía en abril, a principios de abril, los $110 el barril. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Es evidente que si aumenta el precio del petróleo, si hay incertidumbre
en el precio del petróleo todos los productos derivados que son petrolíferos, gasolinas, diésel, queroseno, que se utiliza para el transporte aéreo, diésel que se utiliza en barcos, en lanchas, en tractores, en el sector agrícola, en el transporte de personas y mercancías, pues van al alza porque aumenta la materia prima. Estos precios arriba de los $100 no los veíamos desde 2022. Es decir, hace 4 años el precio del barril del petróleo no subía en $100. Bueno, ahora vámonos a lo que planteó la presidenta de lo que se ha estado haciendo. Mira, a grandes rasgos, el Ministerio Alemán de Cooperación Económica promovía un estudio internacional sobre los precios de combustible con una fundación, el Ministerio Alemán para Economía, Cooperación y Desarrollo, mediante una fundación. Ellos dividen a los países en 4 grandes grupos para los precios de la gasolina y el diésel al consumidor final. No estamos hablando de importación de grandes volúmenes. No, estamos hablando del consumidor último. Mira, en la primera categoría hay países con una alta, yo diría altísima tasa de subsidio. Por ejemplo, Venezuela, Sudán, Argelia, en donde el precio de la gasolina, de manera, parece absurdo, pero no lo es, el precio de la gasolina cuesta menos que el precio del petróleo. Por eso se habla de una alta tasa de subsidio. Después vienen países que sí tienen un subsidio, pero donde el precio de la gasolina al menos equivale al precio del petróleo, pero sí estaría subsidiado. Estamos hablando principalmente de países africanos o del Medio Oriente, Turkmenistán, Kuwait, Nigeria, Angola, porque venden el precio a menos del precio en los Estados Unidos, que es la referencia. México está en la tercera categoría. Formamos parte de, pues, casi la mayoría de países que utilizan gasolinas y diésel para recabar impuestos. En el caso de México está el IEPS. Es un rango que va desde el precio en Estados Unidos hasta el precio en Bulgaria. Y ahí está México, y siempre ha estado México en los últimos años, en las últimas décadas quizás, estamos ahí. O sea, hay un cierto pago de impuestos. Ya para terminar, la cuarta categoría, porque nada tiene que ver, Alberto, si tú produces tu petróleo o no, porque la cuarta categoría son países que cobran altas tasas en gasolinas y diésel, porque con eso financian programas de salud, programas de educación, programas de infraestructura, desincentivan el uso del automóvil. Para que te des una idea, de los países más caros en el mundo, es un país petrolero, que es Noruega. El Reino Unido es un país petrolero y son países que se caracterizan por una alta tasa de impuestos para financiar lo que ya te comenté. Por eso, cuando la presidenta dice que el gobierno federal deja de recibir dinero, es real y son cantidades como la que señalaste, no poco, porque lógicamente lo que está haciendo la estrategia del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para que esta incertidumbre y alta fluctuación de los precios a nivel internacional por el cierre del estrecho de Hormuz, pero más en general por la guerra en el Golfo Pérsico, es no trasladar al consumidor final los efectos. Y creo que se puede entender, Alberto y público del IMER,
si hacemos la comparación de la política de Donald Trump. Por ejemplo, a partir del 28 de febrero, en Estados Unidos, las gasolinas regular, mid-grade, premium, han aumentado el galón $1.20, que paga directamente el consumidor, ¿eh? Estamos hablando de un aumento que va del 30 al 40%. Y el diésel ha subido casi $2, un aumento de más del 50%. Si lo trasladamos a pesos por litro, es como si aquí en México hubiera aumentado la gasolina regular casi 6 pesos y el diésel 9 pesos el litro. Entonces, son políticas distintas. En el caso de Estados Unidos, que es un país petrolero, el país petrolero productor número 1 en el mundo, pero que traslada a los consumidores finales la incertidumbre que su propio gobierno provocó. En México no. En México lo que está haciendo el gobierno federal en conjunción con Hacienda es dejar de recibir parte de esos impuestos en aras de mantener precios controlados en gasolinas y en diésel. Ese es el panorama, Alberto. Una sola pregunta, porque lo has explicado muy bien, Ángel Valderas, porque la polémica es en la política, por supuesto, sobre todo en grupos de oposición, que en realidad se está perdiendo dinero, pero yo me pregunto si estos 5,000 millones de pesos semanales que se dejan de percibir por el IEPS son más, digamos, tienen un costo menor al que tendría el que se dejara a la libre flotación la gasolina y el diésel. ¿Tú qué piensas, Ángel? No, evidentemente, porque ¿sabes qué sucede? Quienes afirman eso, que sí, lo sabemos que la oposición, no me gusta citar a Enrique Peña Nieto, pero ningún chile les embona. A mí me gustaría que la oposición nos explicara, por ejemplo, cómo van a lidiar con el diésel, es un ejemplo, porque te di los precios del petróleo, pero para que nos hagamos una idea, en este periodo, el diésel prácticamente ha duplicado su precio por tonelada. Ha llegado ya ahorita a unos $1,400 la tonelada, cuando antes del conflicto estaba en 700, o sea, el doble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, no es que se pierda dinero. Sí, el gobierno federal deja de recibir dinero, pero es una medida temporal que lo que está haciendo en los hechos es aumentar el subsidio para que el consumidor final no lo pague. Lo que dice la oposición no tiene ni pies ni cabeza, porque esto que estamos viendo está sucediendo en todo el mundo, en Asia, en Europa, en América del Sur. Por eso te di los precios en Estados Unidos. Que nos vengan a decir que no, porque ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que se mantuviera el nivel del IEPS, que el gobierno federal dejara de aplicar el subsidio en la proporción de los precios internacionales. Por eso es muy relevante que estamos hablando de que los precios internacionales se han elevado un 50%, en el caso del diésel un 60%, en el caso del gas que va a Europa, 75%. Es un verdadero despropósito pensar que ante tal volatilidad y tal nivel de aumento de precios a nivel internacional, tú puedas mantener una política donde todo se lo cargues al consumidor. Son dos visiones, Alberto, distintas. La visión norteamericana, en donde dice paga el consumidor final los aumentos, pero repito, entonces tienes que estar dispuesto a que se te van a disparar los precios 10 pesos más el litro. Hoy la presidenta decía, y sí tiene razón, si no aplicas estas medidas, podríamos estar teniendo gasolina a 32 pesos. Yo agregaría que si siguiera gobernando el PAN y el PRI, habríamos llegado a los 30 pesos, porque esa era la tendencia, a 40 pesos el litro, porque ya nos habían acostumbrado
de Fox a Calderón, de Calderón a Peña, que la gasolina aumentaba el doble en un sexenio. Entonces, es una cuestión de política pública. Sí se tiene que amarrar el cinturón el gobierno federal, pero pues no hay alternativas, ¿eh? Lo trasladas al consumidor final, vas a generar una espiral inflacionaria porque inmediatamente todo va a subir. Más del 90% de personas y de mercancías se mueven con base en petrolíferos. Y lógicamente los transportistas, como lo están haciendo en el Golfo Pérsico, los barcos o las aseguradoras, trasladan al consumidor final el costo, lo que crea presiones inflacionarias, como repito, las estamos viendo en Estados Unidos, donde han tenido ya un aumento muy fuerte los alimentos. Sí, la verdad es que el margen de maniobra es escaso, pero como tú nos has comentado, Ángel Valderas Puga, pues la decisión que se ha tomado parece ir en el rumbo que apoya a millones de personas. Por lo pronto te agradezco estos minutos de análisis con la audiencia de Imer Noticias, Ángel. Muchas gracias. Alberto, que estés muy bien. Y mira, si se hubiera trasladado al consumidor final, la oposición ya hubiera puesto el grito en el cielo, ¿eh? Sí, bueno, pues si aplicaron vacunas, bueno, decían que aplicaban vacunas si era pura agua, pues imagínate. Pero bueno, ahí lo dejamos mejor, Ángel. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, Alberto. Hasta Saludos luego, buenas cordiales. tardes. Buenas tardes. Es Ángel Valderas Puga, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Tecnológico Nacional de México, y esto que ha señalado con datos muy, muy concretos. Y en este elemento también es importante poner el acento, poner la mirada. Si no se hubieran tomado estas medidas, se habría desatado una espiral inflacionaria importante, como ya ocurre en otros países donde no existe este tipo de acciones que, por cierto, han sido muy criticadas por la oposición en México, pero no toman en cuenta que países a los cuales admiran y ponen como gurúes, por ejemplo Alemania o algunos de Europa, están en esta misma ruta. Alemania anunció que va a aplicar subsidios a el precio del combustible para mantener la estabilidad económica interna allá en ese país. Y de hecho la presidenta Sheinbaum esta mañana también dijo que además de reunirse con los gasolineros, va a tener un encuentro esta semana con las empresas comercializadoras para evitar que se aprovechen de toda esta situación de inestabilidad global para aumentar el precio de la comida. Vamos a escuchar. Mucho tiene que ver también con que se aprovechan muchos comercializadores. No solamente es que hubo helada en diciembre en Florida, sino que también se aprovechan muchos intermediarios y comercializadores de los productos. Entonces, esta semana también voy a tener una reunión con todos los comercializadores que están dentro de lo que llamamos el paquete contra la inflación, el PASIC. Productores, vamos a incluir también productores de limón, productores de jitomate, productores, porque no puede subir la canasta básica. Habrá razones, digamos, de que a lo mejor temporales está el precio más alto de un producto que otro, pero nadie se debe aprovechar de la situación actual de los precios de los combustibles. Nadie. Todos tenemos que apoyar a las familias mexicanas y su economía. Entonces, esta semana también vamos a tener una reunión del PASIC para que entre todos hagamos un esfuerzo muy grande para que no suba la canasta básica. No solo los productos que están en la canasta del PASIC, sino otros productos, sobre todo productos de fruta, verdura, legumbres que en algunos lugares pues están muy caros y que no debe ser así. No hay razón para que esto sea así. Entonces nos vamos a reunir y ya les vamos a estar informando porque vamos a dedicar mucho tiempo para apoyar a la economía de las familias mexicanas. ¿Y cómo están ahorita los precios del petróleo? Bueno, subieron 7% este lunes al inicio de la jornada financiera después de que no hubo acuerdo en las conversaciones entre delegados de Estados Unidos y de Irán en la capital de Pakistán, en Islamabad. El precio del Brent, que es el crudo europeo, estaba en $102.24, aumentó $7 el fin de semana. El West Texas Intermediate, el de referencia de Estados Unidos, el más comercial pues, está en $104.30. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
dijo que la próxima semana habrá va a presentarse a los líderes de esta comisión medidas para tratar de aminorar el impacto en el crecimiento de los precios de los energéticos. Vamos a escucharla. Inmediatamente y temporalmente, por un corto periodo de tiempo. Discutiremos con los Estados miembros y mostraremos algunas prácticas típicas, como diseñar esquemas de apoyo al ingreso. Hemos debatido una serie de medidas que presentaremos a los líderes en la próxima reunión informal. Presentaremos una comunicación el miércoles anterior al inicio del Consejo Europeo en Chipre la próxima semana. Esto le da a los Estados miembros más espacio para el apoyo a los estados temporales en los sectores más expuestos. Parte pues de los daños que ha causado la necedad de Donald Trump de pelearse con todo el mundo. Pero no es lo único. Escuche esto. Aumenta devastación ambiental por el muro de Trump. Una de sus promesas, de hecho casi la única en relación con México, es que iba a ampliar el muro que empezó a construir Bill Clinton en 1993 y que está ahí, entre la frontera entre México y Estados Unidos. Trump anunció que, de hecho autorizó más recursos para ampliar el muro, pero ¿sabe qué? Ya hay consecuencias. Jessica Leal nos explica. La ampliación del muro fronterizo impulsada durante la administración de Donald Trump ha generado una significativa devastación ambiental y una fragmentación de ecosistemas sensibles en Texas, Arizona y California, provocando múltiples denuncias por parte de ecologistas, científicos y comunidades indígenas. La construcción ha pasado por alto normativas ambientales clave, intensificando los impactos en la flora, fauna y los recursos hídricos compartidos por Estados Unidos y México, con excepciones que suspenden 28 leyes federales, incluida la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley Nacional de Política Ambiental. La administración Trump ha priorizado la construcción a un ritmo de 3 millas por semana, es decir, 4.8 kilómetros semanales, financiada con $46 mil millones de la Ley de Impuestos Integrales. La expansión, que busca sumar más de 1.400 millas, aproximadamente 2.253 kilómetros de barrera primaria de acero de más de 9 metros de altura, está fragmentando corredores de vida silvestre, provocando inundaciones y destruyendo hábitats de especies en peligro crítico. Organizaciones como el Centro para la Diversidad Biológica, Sierra Club, Sky Island Alliance y Earth Justice han presentado demandas y reportes que documentan daños irreversibles. En Texas, la construcción se intensificó en febrero de 2025 con bulldozers que arrasaron vegetación cerca de las comunidades de Salineño y Roma, en el condado Starr. Para marzo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional otorgó contratos por más de $3.200 millones a las constructoras Fisher Sand and Gravel y Barnard Construction para edificar cientos de kilómetros en el condado de Presidio y 173 kilómetros en los condados de Webb y Zapata, incluyendo boyas en el Río Grande. El impacto es dramático en el Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge, un área protegida de casi 16,000 hectáreas en el sur de Texas, y en el Big Bend National Park, de más de 320,000 hectáreas situado en el suroeste de Texas. La barrera fragmenta el hábitat del ocelote, especie en peligro de extinción, y causa inundaciones al bloquear el flujo natural del río. Para febrero de 2025 ya se habían completado 91 kilómetros de muro estatal. El objetivo es alcanzar 160 kilómetros antes del fin de 2026. El Sierra Club y Earth Justice denunciaron que estas obras convierten al muro en una bomba de tiempo para la vida silvestre y las comunidades locales. Arizona concentra los daños más visibles en el San Rafael Valley, uno de los últimos pastizales intactos del oeste. La construcción de un tramo de 43 kilómetros de muro comenzó en octubre de 2025, tras excepciones emitidas en agosto y diciembre de ese año que anularon protecciones ambientales en el hábitat crítico del jaguar. Un reporte de julio de 2025 del Centro para la Diversidad Biológica advierte que el muro reducirá los
cruces de fauna en un 86%. Las especies afectadas incluyen jaguares, ocelotes, osos negros, venados bura, berrendo y 17 especies amenazadas más. El valle conecta 9 áreas protegidas transfronterizas, desde Rancho Los Fresnos en Sonora hasta las montañas Huachuca. El principal afectado es el borrego cimarrón peninsular, una especie en peligro de extinción cuya población cruza la frontera para acceder a agua y alimento. La Wildlands Network y el Wildcat Research Center advirtieron en febrero pasado que el muro dividirá el corredor Las Californias y eliminará las últimas vías de migración. En Tecate, Baja California, organizaciones han denunciado el uso de dinamita en el Cerro Cuchumá, sitio sagrado y ceremonial para el pueblo Kumiai, destruyendo áreas protegidas. Más de 70 organizaciones ambientalistas han exigido la detención inmediata de todas estas obras. Los reportes coinciden en que el muro amenaza a 93 especies federales protegidas, destruye miles de hectáreas de hábitat, agota acuíferos y altera ríos transfronterizos. A pesar de las demandas en curso, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene que la seguridad interna prima sobre las revisiones ambientales. La controversia crece mientras las excavadoras avanzan. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Las excavadoras avanzan y las protestas también. Esto ocurrió el fin de semana, apenas hace unas horas. Se trata de una protesta de integrantes de la nación Kumiai, una protesta pacífica que se llevó a cabo en las inmediaciones de Tecate, en protesta por la afectación con dinamita del Cerro Cuchumá. Es un sitio sagrado para la nación Kumiai y que está amenazado por las obras de ampliación del muro de Donald Trump. Sobre esto hablamos enseguida. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Norma Alicia Mesa, y es lideresa de la nación Kumiai, promotora cultural y también activista. Norma, gracias por esta conversación hasta Ciudad de México. Les saluda Alberto Nájar, buenas tardes. Buenas tardes. Norma, desde Baja California. Muchas gracias, ¿Me Norma. escuchan? Sí, la escucho. ¿Nos escucha usted? Sí. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó el fin de semana? Está amenazado el Cerro Cuchumá, pero hay otros sitios también importantes para la nación Kumiai. ¿De qué se trata, Norma? La montaña Cuchumá es lo más sagrado que tenemos los Kumiai de ambos lados de la frontera, porque para nosotros no existe frontera. Y ya tienen, pues ya nos están detonando, están quebrando unas piedras que son pues ahí donde hay morteros, donde tenemos mucho lo que es sagrado, donde hacemos ceremonia nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo, Norma? Están metiendo máquinas o dinamita, están explotando las piedras, están desbaratando la montaña. ¿Ustedes han pedido que se paren las obras? ¿Qué les han hablado con autoridades de Estados Unidos? ¿Qué les han dicho? No hemos podido hablar. Pues nosotros los Kumiai fuimos con varias personas que son activistas también y estamos uniéndonos porque hay un convenio que habían firmado hace mucho con Rancho La Puerta y Estados Unidos para proteger esa área libre, para que ellos y uno proteger que no pasara nadie, ¿no? Porque es sagrado y luego está documentado, es con patrimonio de la humanidad. Norma, para las personas que le escuchan en todo México y también en otros países, ¿en dónde está este centro importante, este sitio sagrado, el Cerro Cuchumá? Aquí está, donde ahorita le llaman Tecate. Aquí están entre San Diego y Tecate. Uh-huh. Pero está la mitad de la montaña está en Tecate, ahora que le dicen México, y lo demás está en Estados Unidos, ahora que es Estados Unidos. Están dinamitando. ¿Para qué? Cuéntenos. Van a poner esos fierros grandes que ponen muro, el fierro.
porque allí no, hemos luchado en los noventas, quisieron hacer lo mismo y nosotros pedimos que no porque hay documentales donde tenemos todo que es sagrado para nosotros y las montañas es donde también toman visión otros indígenas que vienen de otros estados, otros países. Es muy importante esa montaña. En los 90 fue cuando nosotros lo pues paramos para que no pusieran los fierros y por eso allí está intacto todavía. Y nosotros no queremos que sigan poniendo su barrera, pero que no destruyan. Pueden poner algo eléctrico, ellos tienen muchos recursos que pueden protegerlo. Ujú. Esa Ahora, es nuestra petición. sí, Normalicia Mesa, usted forma parte de la nación Kumeyaay. Em, el pueblo Kumeyaay no tiene fronteras. Explíquenos de qué se trata. ¿Cómo es esto de no tener fronteras? ¿Cómo viven ustedes en esa región, Norma? Es que así decimos todavía, porque nosotros fuimos los primeros pobladores de California y Baja California. Nosotros ya estábamos, mi descendencia, yo vengo de una descendencia que ya estaban aquí cuando llegaron los demás, los españoles. Y cuando llegaron nosotros somos los verdaderos americanos. Pero cuando se hizo la línea divisoria, se repartieron ellos con México o otros Estados Unidos, ya pusieron la malla, la división. Y nosotros nos quedamos, nosotros ahora, este lado México y otros quedaron Estados Unidos aquel lado. Entonces eso fue lo que pasó. Pero nosotros todavía nos miramos como nación, Kumeyaay, estamos aquí y estamos aquel lado. Ustedes están en los dos lados de la frontera. En esta montaña, el Cerro Culchuma, ¿qué ceremonias se realizan ahí para considerarlo sagrado? ¿Por qué es sagrado, Norma? Porque hay una historia tan bonita, si me pongo a platicar, es larga la historia, por qué es sagrado, porque es sí hay un chamán que cuando se platica de un fin de la era o fin del mundo, y él en 3 días se convierte en una montaña. Entonces él era conocido como curaba enfermedades, quemaduras, ellos hablan de una historia muy bonita, que los Kumeyaay éramos antes gigantes. Entonces él se llama Kush, era largo, alto. Shma, está dormido el gigante dormido. Puede ser el guerrero dormido o el gigante dormido. Pero viene a añales esa historia. Entonces los viejos que es la montaña es como una iglesia, porque nosotros no tenemos iglesias o santos, nosotros vamos a sanar porque nosotros sanamos nosotros mismos. Vamos a platicar y cantar canciones con la montaña. Nosotros sanamos, nos limpiamos nosotros mismos. Y para ser guerreros jóvenes, allí es donde se toman 40 días de visión, donde ellos pueden estar allí ayunando, y ya se hacen, pues toman visión, pues los guerreros, la fuerza que tomamos. Por eso existimos todavía, nosotros descendemos de los primeros pobladores de Baja California y todavía estamos aquí, estamos no mayores, yo tengo 60 años, no es muy, somos hablantes, toda la historia, es muy bonita nuestra tradición baja californiana, ahora Marpillí, porque sería Marpillí, porque para nosotros no existen fronteras ni Baja California, se llama Marpillí, porque donde estamos se llama Marpillí, Marpillá, y así vivimos. Y esa montaña yo les digo ahora, le estoy explicando a los jóvenes, es como un psicólogo, donde vas y allí te sientas y te relajas, cantas y piensas y todo lo malo que llevas lo tiras. Y cuando bajas ya vienes bien livianito, porque está en nosotros la sanación, nuestra mente, nuestros pensamientos, tirar lo malo y quedarnos con lo bueno. Y ese cerro nos da esa energía también para que nosotros tengamos donde concentrarnos. Es un guerrero, un gigante dormido.
y es lo que ahorita lo están desbaratando. Y nosotros pensábamos, conocemos las energías que pueden, pues el cerro nos protege, pero cuando el cerro, pues lo están desbaratando, que es como una iglesia para ustedes. Y como ellos, muchos adoptan como santos, vírgenes, como la Virgen de Guadalupe, lo adoptan para sentirse fuertes. Nosotros tenemos esa montaña que es sagrada para nosotros. ¿Y qué puede pasar si desbaratan, si quitan esa montaña, Normalicia? Estamos pensando nosotros que puede ser, para nosotros pueden venir, bueno, las aguas se contaminan, el aire se contamina, porque cuando están quitando las montañas y yo vengo a visitar a Tecate, yo vivo lejos de Tecate, está el polvo de volando, y aparte los animales que están allí, porque es como un pulmoncito que nos queda de animalitos que ahí viven, porque eso se estaba protegiendo, porque había un convenio donde tenían que proteger ese cerro y ahora ya eso lo están violentando, lo pasaron, bueno, las leyes y que estas leyes es lo que está pasando. Pues estamos ahorita organizando más, pero ya nos tiraron unas piedras que son muy importantes también ya. La verdad es que es un Bueno. tema, sí, es un tema, Normalicia, que no parece que se entienda con este propósito de mantener o de a profundizar la separación entre dos naciones. Por lo pronto, Normalicia Mesa, le agradezco estos minutos con la audiencia de Imer Noticias en toda la República Mexicana y si nos permite, sigamos en contacto. Así será. Muchas gracias pues es que existimos nosotros con nuestra forma de organizarnos, hablamos, tenemos números, comimos, todo es diferente a la de ustedes como mexicanos. Todavía existimos nosotros acá. Entonces es como que está escondido, ¿no? Hemos vivido así, pero ahora tenemos que salir a luchar contra el mundo para decir, esto no puede hacerse así. Y a ver hasta dónde llegamos nosotros. Muchas gracias. Al contrario, cuente usted con los micrófonos de Imer Noticias para todo lo que necesiten en esta batalla que también es nuestra. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Norma. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Hasta pronto. Es Normalicia Mesa, ella es lideresa de la nación Kumeyaay. Y ya la escuchamos en esta protesta para defender lo que es su espacio sagrado, lo que es parte de su propio origen. Los Kumeyaay, como bien dijo Normalicia Mesa, y como los Cucapá, y como los Seris, el pueblo Yaqui, y como también los apaches y otros pueblos originarios de toda esta región, son los verdaderos americanos. Estaban allí antes de que llegaran todos los expulsados por Europa, la Europa que estaba apenas saliendo del medievo y que expulsó a una buena cantidad de seres humanos que no profesaban las religiones que estaban digamos, en boga, que eran las importantes en ese entonces. Salieron de allá, llegaron a otro continente. Ellos fueron los que llevaron aquí, son los extranjeros, y empezaron un proceso de conquista, de devastación, de masacres, de matanzas, de asesinatos, de discriminación, de racismo, y se apoderaron de toda esa región que no les pertenecía. Los invitados eran ellos, los que llegaron a la costa este en el siglo XVIII, XVII, XVIII. Y pues la situación ya la conocemos. Y ahora con Donald Trump y su grupo de supremacistas a la cabeza, están en la idea de devastar un sitio sagrado de uno de los pueblos que estaban antes, de los verdaderos dueños del territorio. Y esto es solamente un pedacito de toda la manera en la cual se ha comportado Donald Trump, que como le comentaba al inicio de este servicio informativo, pues ya se ha peleado con todo mundo. De tal manera que muchos se preguntan, bueno, ¿y qué pretende? ¿En quién se quiere personificar Donald Trump? Hicimos un análisis muy puntual en Imer Noticias. Nos pusimos a reflexionar y dijimos, bueno, ¿a quién se quiere parecer Donald Trump con todo esto que está haciendo en estos últimos días? Y encontramos en los Tucanes de Tijuana una eventual respuesta
A lo mejor Trump quiere ser este personaje. Era un hombre de veras valiente, se burlaba de la policía, a su mando traía mucha gente, su negocio se lo requería, poderoso y también muy alegre, como el diablo se le conocía. Donde quiera sonaba su nombre y tronaba su cuerno de chivo, cada ráfaga llevaba un nombre, no fallaba, era muy efectivo, lo apreciaban mucho sus patrones. El contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Estás escuchando Imer Noticias. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Además de nuestro número de WhatsApp, cuenta usted con otras vías de contacto. Imer Noticias en Instagram y Facebook y @Imer_Noticias en X y en Threads. Y los seguimos. Trump sabotea su acuerdo de paz. Bueno, el fin de semana, el viernes, hubo conversaciones entre Irán y Estados Unidos. No llegaron a nada y Donald Trump ya dijo que este lunes, según publicó en su cuenta de Truth Social, va a iniciar su propio bloqueo en el estrecho de Hormuz. Ya hay efectos inmediatos a nivel internacional. ¿De qué se trata? ¿Por qué esta insistencia en sabotear el acuerdo de paz? ¿Qué sigue en este proceso que lleva ya varias semanas? Sobre ello hablamos enseguida. En El Acento, tu punto de referencia, conversamos con el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Colegio de México y especialista en Medio Oriente. Doctor Gilberto Conde, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa. ¿Qué análisis hacer sobre lo que se vive ahora en Medio Oriente, doctor Conde? Donald Trump anuncia su propio bloqueo al estrecho de Hormuz y bueno, ya inclusive ha tenido problemas con la Iglesia Católica. ¿Qué decir sobre esto que vivimos ahora mismo, doctor? Tenemos en Washington un gobierno que está viviendo en una burbuja de arrogancia imperial sumamente extrema e impresionante por lo mismo, porque realmente se creyó que con el poderío militar de Estados Unidos podía hacer cualquier cosa. Así, pues ya vimos lo que hizo en Venezuela, secuestrar al presidente y a su esposa, la diputada Cilia Flores, llevárselos a su país, y creía que podía hacer lo mismo con cualquier país del mundo, con Cuba, con México, con Colombia, y con Groenlandia y con Irán. Él se lanzó en medio de negociaciones sabiendo que Irán estaba debilitado por la guerra que ya le habían hecho en el verano pasado. Quisieron aprovechar el momento y creyó el presidente Trump, junto con su amigo Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, creyeron que podían descabezar a la República Islámica, cosa que hicieron efectivamente, pero que con eso la iban a doblegar, hacerla claudicar, entregarle el país, los recursos energéticos del país. Pero no fue así porque los líderes de la República Islámica se habían estado preparando para esta guerra desde hacía décadas, estaban conscientes de que tarde o temprano iba a llegar y se prepararon
para poder resistir y para evitar un escenario de ese tipo que ya había experimentado Estados Unidos en otras guerras en el pasado, no es tan novedoso en el fondo, pero Trump está metido en eso, está metido, realmente no entiende por qué no funciona su proyecto y quiere hacerlo funcionar a toda costa, aumentando las amenazas, aumentando las agresiones, aumentando la destrucción, pero ni así funciona. Ni así funciona y no sé si está claro para dónde o qué pensaría, cuál es la ruta de Donald Trump, doctor Gilberto Conde, porque no sé si tenga claro lo que implica el que tenga que se haya atentado contra, asesinado pues a el ayatollah, ayatollah Jamenei, y que él representa como una especie de papa, si se puede permitir el término, doctor Conde, para el mundo del Islam. Era un líder religioso fundamental para el Islam y ahora también ha emprendido sus críticas contra el Papa León XIV, que es el líder fundamental religioso de la Iglesia Católica y uno de los más importantes en el cristianismo. ¿Para dónde ir entonces, o para dónde va más bien Donald Trump con estos elementos, doctor? Sí, Ali Khamenei era efectivamente el principal líder, digamos, del Islam chií y que pues representa muchísima gente y es pues sí una afrenta para toda esa gente. Ahora lo que está haciendo con el Papa León XIV también es una cosa impresionante, porque lo que ha hecho el Papa es criticar la guerra, decir que hay que buscar la paz. El gobierno estadounidense está en una dinámica muy extraña también. Bueno, ya sabemos que es supremacismo blanco, pero que combina, ha estado combinando Trump y el secretario de guerra Pete Hegseth, han estado lanzando ideas como si ellos fueran cruzados y representaran a la cristiandad y estuvieran en una lucha civilizatoria contra el Islam, por lo menos contra el Islam chií, una cosa muy rara, muy peligrosa. Y el Papa se puso, hizo un planteamiento, me parece muy justo, de buscar la paz, claro, en términos del Evangelio, etcétera, pero algo muy claro, creo yo, y muy importante. El mensaje de Pascua de Trump era una serie de insultos, de ironías en contra del Islam en general, hablando de pues sí, de Dios, pero con la palabra árabe, para insultar precisamente a los musulmanes, una cosa muy burda, y realmente todo eso en un lenguaje genocida, de exterminio de los iraníes, por lo menos. Entonces era muy importante que el Papa saliera a ofrecer una cara distinta, una versión distinta de lo que la cristiandad tendría que estar pensando acerca de la paz, de la guerra, de esta guerra en particular y de estas amenazas genocidas. Y lo hizo, bueno, con mucho cuidado, me parece a mí, pero Trump no acepta nada, al contrario, lo ve como un ataque y empieza a atacar él mismo al Papa, diciendo que es un debilucho, y luego saca una imagen en la que se muestra a sí mismo en una figura como de Jesucristo. Sabemos que él lo hace entre provocación y broma, pero es algo pues muy negativo, que yo me imagino que a los católicos y a los cristianos en general no creo que les agrade mucho
además con unas imágenes de aviones de guerra y de monstruos atrás de él que creo que pues son, pues sí, una provocación tremenda. Hablamos con el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Colegio de México, especialista en Medio Oriente. Doctor, ¿hasta dónde podríamos estar ahora en el principio del fin de una supremacía estadounidense en el mapa geopolítico internacional? Se lo pregunto porque Europa ya se hizo a un lado y en el apoyo en esta y otras acciones de Donald Trump. Ya empieza a haber conversaciones con otro gran gigante que es China, y Medio Oriente sigue también esta ruta. ¿Está terminando una era de supremacía estadounidense, doctor Conde? Excelente pregunta, estimado Alberto. Se trata realmente del meollo del asunto, porque Trump llegó al gobierno de Estados Unidos desde su primera elección, pero no es distinto en esta ocasión. Él llegó con un discurso de que había que restablecer la grandeza de Estados Unidos, reconociendo que esa grandeza estaba por lo menos en peligro, si no es que ya mermada. Y no es algo nuevo dentro de la política estadounidense. Ya a principios de este siglo, el presidente Bush llegó también con un discurso semejante, rodeado de los neoconservadores, planteando que había que dominar ciertos puntos estratégicos del mundo para dominar al mundo y garantizar que el siglo XXI fuera un nuevo siglo americano. En el fondo hay un discurso semejante por parte de Trump, aunque él y el núcleo duro de quienes lo apoyaban no comulgaban con las ideas de los neoconservadores, y particularmente porque la manera en la que habían ellos intentado dominar el mundo por medio de guerras, particularmente por medio de la guerra de Afganistán, sí, pero sobre todo la guerra de Irak, había resultado sumamente costoso y había hundido a Estados Unidos en mayor deuda y en mayores dificultades, e incluso hubo un sacudimiento ahí de la hegemonía, o digamos del liderazgo, por usar ese vocabulario, del liderazgo estadounidense entre los países capitalistas más importantes, cosa que después se recuperó. Pero Trump no comulgaba con esas ideas porque decía había sido demasiado costoso y no debían los estadounidenses meterse en guerras eternas en el Medio Oriente, que eran tan costosas económicamente, pero también en términos humanos para su país. Entonces estaba tratando de hacer eso, según decía, por medio de aranceles, por medio de otro tipo de presiones. Pero ahora se metió a hacer lo mismo que la administración Bush, es decir, lanzar una guerra imposible de ganar, e incluso peor que en la época de Bush, porque Bush, cuando atacó a Saddam Hussein, por lo menos pues la primera parte de la guerra terminó rápido. Claro, después fueron derrotados, pero más bien por guerrillas y levantamientos populares, y aquí ni siquiera han llegado a esa primera fase. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una merma muy profunda de ese liderazgo estadounidense, un endeudamiento tremendo, una orientación hacia lo bélico. Y yo creo que el golpe en esta ocasión, el autogol de parte de Estados Unidos, en términos no solamente de la guerra en sí, sino en términos de liderazgo internacional, de influencia no solamente en el Medio Oriente, sino en Europa, en Asia, está sumamente mermado, y creo yo que podría entrar en una crisis tremenda de debilitamiento de ese liderazgo estadounidense. En lugar de
de haber conseguido una victoria rápida que le permitiera controlar el Golfo y sus recursos petroleros para dominar al mundo, lo que están viendo los diferentes países del mundo es que los está metiendo en una crisis económica tremenda, está garantizando que no salga petróleo del Golfo, está pues sí poniendo en crisis la economía mundial y la seguridad, incluso en términos de seguridad, los países que antes Estados Unidos prometía defender, como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, etcétera, pues está viendo que no los está defendiendo o no está pudiendo defenderlos. Y no solo eso, ahorita está llevando recursos que supuestamente serían para controlar el mar del sur de China, proteger entre comillas a Taiwán y a Corea del Sur y a Japón, se está llevando esos recursos al Medio Oriente. Entonces tiene una crisis, creo yo, profunda, pero que no es una crisis momentánea, me parece a mí. Yo creo que está entrando en una crisis estructural. Es una crisis estructural y dentro de todo este contexto, pues podríamos decir que somos testigos privilegiados de todo esto que sucede. Por lo pronto, doctor Gilberto Conde, gracias por este análisis con la audiencia de Imer Noticias. Un gusto siempre colaborar con Imer y contigo, Alberto. Muchas gracias. El agradecido somos nosotros y que tenga buena tarde, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Sí, dentro de todo esto, pues sí, estamos como periodistas, como analistas, el caso del doctor Conde y también usted a través de este servicio informativo y de Imer Noticias, pues somos testigos privilegiados del fracaso estrepitoso de un modelo imperialista que es todavía Estados Unidos y el paulatino abandono del resto de sus aliados. Quién sabe qué va a salir en adelante, pero estaremos muy pendientes de lo que sucede. Y pues dentro de todo, también todo lo negativo, porque esto cuesta vidas, el fracaso, el empecinamiento de Trump, pues ya no se sabe de qué. Y ahora, como le comentaba, pues ya hace unas semanas ordenó el asesinato del Ayatollah Jamenei, que es el principal líder religioso del mundo árabe, uno de los más importantes en el Islam. Y este fin de semana, pues criticó a el Papa León XIV, que es el jefe del Estado Vaticano, sí, pero es el líder de la Iglesia Cristiana Católica más importante del planeta. Pues tuvo ahí críticas, lo señaló Donald Trump, le llamó débil en sentido estricto. El Papa León XIV respondió a las críticas. Vamos a escuchar. He said that the message of the church, my message, the message of the gospel. El mensaje de la iglesia, mi mensaje, el mensaje del evangelio, bienaventurados los pacificadores. No me considero un político, no quiero entrar en debate con él. No creo que el mensaje del evangelio deba ser mal utilizado como algunos lo están haciendo, y seguiré alzando la voz contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los estados para encontrar soluciones justas a los problemas. Demasiadas personas sufren en el mundo, demasiadas personas inocentes son asesinadas, y creo que alguien tiene que alzar la voz y decir que hay una mejor manera de hacer esto. También hay reacciones de líderes importantes en el mundo occidental. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, escribió en su cuenta de X: quien siembra vientos, recoge tempestades. Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz con valentía y coraje. Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum también respaldó al Papa León XIV. Vamos a escucharla. El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando a no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a todos a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo. Entonces,
Es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa no solamente una religión, sino un Estado, que ha estado convocando a la paz en el mundo. Y esa siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz. Y bueno, Donald Trump pues, no vio o no ve las señales o está en su misma ruta, que es como entrar a una dimensión desconocida dentro de su forma de entender el mundo. Dijo que no se va a disculpar. Vamos a escuchar. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against. No, no lo creo, porque el Papa Leo dijo cosas equivocadas. Él está muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El Papa León no estaría contento con el resultado final. Cientos de millones de personas muertas y eso no va a suceder. Así que no puedo. Creo que es muy débil en materia de delincuencia y otros temas. Él lo hizo público. Solo estoy respondiendo al Papa León. Y saben que su hermano es un gran seguidor de MAGA, y es un gran tipo, Lewis. Y dije que me cae mejor Lewis que el Papa. Bueno. Y mientras tanto, esta mañana Trump publicó una imagen, digamos la Casa Blanca, pero pues en la Casa Blanca poquitas cosas se hacen sin el consentimiento de Donald Trump. Publicó la Casa Blanca una imagen que eso sí aclararon que es inteligencia, o era porque ya la borraron, inteligencia artificial, la publicaron en las redes sociodigitales del gobierno de Estados Unidos, donde aparece Donald Trump mientras toca la frente de un hombre barbado que se ve que está enfermo. Lo toca con su mano derecha y en la frente de esta persona empieza a haber un brillo como celestial. Alrededor de Donald Trump, que está vestido con una túnica blanca y con un chal rojo, en su mano izquierda trae algo que es como una luz que brilla también de forma importante. Alrededor de Donald Trump están situados de su lado izquierdo un militar que mira embelesado hacia arriba, ve directamente el rostro de Donald Trump. También una doctora o enfermera que también mira como si estuviera en trance a Donald Trump. Del otro lado de la persona enferma que está abajo de Trump, en medio, está una mujer que está en aparente oración, y arriba de esta mujer está alguien que trae una gorra, un típico, una persona que parecer es estadounidense, que trae una gorra ahí, que también mira hacia Trump. El rostro de Trump es como de piedad, como estuviera también en trance misericordioso. El tema es que en la parte superior de esta imagen aparece la bandera de Estados Unidos en movimiento, un águila blanca que es el símbolo de Estados Unidos. Se ve también imágenes del Estatua de la Libertad, que está en pleno festejo como si fuera 4 de julio. Aparece también el edificio que quiere construir Donald Trump dentro del complejo de la Casa Blanca, el Lincoln Memorial, el Capitolio, el Obelisco. Arriba se ven unos aviones de guerra que acompañan a estas águilas blancas, pero en la parte superior de la cabeza de Donald Trump también, con un fondo con luz celestial, aparecen unas figuras que parecen pues sacadas de la Guerra de las Galaxias, como si fuera el Mandalorian. Aparece un personaje que tiene 3 cuernos y unas alas en medio, unos como guerreros de una película de ciencia ficción. En esta imagen que Donald Trump dijo pues que él no quería ser lo que dicen que parece que es decir, porque esta imagen de inmediato fue interpretada como un Donald Trump Jesucristo, como Trump el Jesucristo del siglo XXI. Trump dijo que él no quería personificar a Cristo, que él estaba pensando en una idea de una imagen de un personaje que sana a las personas, lo cual, pues si usted tiene oportunidad de ver esta imagen, tome sus propias decisiones, lo que usted quiera, piense pues, pero Trump dice que él no quiso ser lo que todo el mundo dice que es. Vamos a escuchar a Donald Trump.
Bueno, no era una imagen cualquiera, era yo. Sí la hice y la concebí como si fuera un médico, relacionado con la Cruz Roja, como alguien que trabaja ahí. Solo las noticias falsas pudieron haber distorsionado eso. Cuando me enteré pensé, ¿cómo se le ocurrió algo así? La idea era representarme como un médico ayudando a curar a la gente. En esencia, se trataba de eso, de ayudar. Pues sí, él dice que no era lo que todo mundo pensó que es. Digamos que usted tiene la última palabra. Restablecer la paz, el mensaje de Sheinbaum en la cumbre de países progresistas. Estamos en la recta final del Acento, tu punto de referencia, pero le queremos informar el programa que adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum de sus actividades en la reunión global de la reunión de países progresistas, la Global Progressive Mobilization, que se llevará a cabo en Barcelona, España, este fin de semana. La agenda es el mensaje de la política exterior de México, la doctrina Estrada. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. La paz, el reconocimiento de por el bien de todos, primero los pobres, el que no se gaste tanto en guerras y se atienda a la humanidad. La presidenta Sheinbaum dijo que va a reunirse con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. No es una visita de Estado, por lo tanto no se reunirá con el rey de España, con Felipe VI. También es parte de este proceso de un acercamiento entre ambos gobiernos. Nunca se rompieron relaciones, hubo un enfriamiento en las relaciones oficiales, pero las relaciones comerciales, culturales y de turismo, viajes, se mantuvieron. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum de lo que el fondo del asunto son dos puntos de vista sobre un solo hecho. Escuchemos. Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de Franco. Pero desde que vino aquella carta que redactó aquella carta el presidente López Obrador al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan, las relaciones comerciales continúan, el turismo continúa, es decir, nunca ha habido rompimiento de las relaciones. Lo que hay es una interpretación muy distinta de lo que fue la conquista o la llegada de los españoles a México. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoce que ha habido un cambio en la postura de España. Después de 2 exposiciones que enviamos a España, relacionadas con las culturas originarias, relacionadas con las grandes civilizaciones que habitaron nuestro territorio, hicieron declaraciones distintas, digamos, a lo que en su momento hicieron, en donde negaron y hasta hicieron una campaña en contra del presidente López Obrador. Ahora ha sido distinto. El rey hizo declaraciones reconociendo quizá no exactamente lo que pedía la carta del presidente López Obrador, pero sí reconociendo que hoy tenemos que evaluar de una manera distinta lo que fue la llegada de los españoles. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero vamos a otros temas. En la conferencia del pueblo de esta mañana se presentaron también detalles de las becas para educación básica. ¿De qué se trata, Hazel Zamora? Cuéntanos. Buenas tardes. Así es, Alberto. Muy buenas tardes, Alberto, y el auditorio que nos acompañan. Como bien mencionas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que para 2030 se habrá destinado 1.136.692 millones de pesos a becas para el bienestar, estas dirigidas a estudiantes desde primaria hasta universidad. Esta inversión es casi 3 veces mayor a la realizada en 18 años del periodo neoliberal. La mandataria señaló que la educación es el eje de la transformación y afirmó que cada beca no es un gasto, sino una inversión en niñas, niños y jóvenes. Escuchemos. Es una inversión histórica la que estamos haciendo en educación pública, porque darle una beca a un niño o una niña es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Darle una beca a un joven, a una joven, es una inversión, no es un gasto. Mejorar las escuelas es una inversión. Contratar más maestras y maestros para educación media superior, hacer más escuelas en media superior es una inversión. Hacer más universidades es una inversión. La presidenta indicó que además de las becas... Te escuchamos, Hazel.
No, parece que se cortó la comunicación con Hazel Zamora. Sí, se cortó la comunicación con Hazel. Estas becas representan una inversión histórica. Es un volumen de recursos superior al que se asignó para este tema en prácticamente los últimos gobiernos neoliberales. Hazel, ahora sí te escuchamos, ya te recuperamos. Adelante. Aquí estamos de regreso, Alberto, y como les comentaba, la presidenta también destacó que con la implementación de las becas para el bienestar ha disminuido la deserción escolar por motivos económicos, particularmente en tercer año de secundaria y en el nivel medio superior. Escuchamos. Disminuyó de manera muy importante con la beca Benito Juárez. Y ahora con la Rita Cetina, pues vamos a hacer los estudios ya después de un año para ver comparado con otros años cómo impactó en que no haya deserción escolares. Es decir, que las niñas y los niños o las y los jóvenes sigan estudiando y que no salgan de la escuela por motivos económicos. A algunas personas les parecerá poco 2,500 pesos para apoyo de útiles y uniformes escolares, pero representan todo para muchas familias. El poder comprar los tenis, poder comprar los zapatos, el uniforme deportivo y lo básico. La presidenta indicó que además de las becas, su gobierno aumentó la infraestructura educativa, el número de preparatorias y universidades, se mejoran los salarios de los docentes y se contrata más personal en educación media superior y superior. Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, indicó que con esta inversión se estima la entrega de 129,000 millones de becas. Esto representa 4.6 veces más que lo que se otorgó en el sexenio de Vicente Fox, 3.4 veces más que con Felipe Calderón y 2.8 veces más que con Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar al secretario de Educación. Si comparamos los 129.5 millones de apoyos, son 100 millones más que los que dio Fox. Esa es la importancia que le da la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobiernos de la transformación a la educación pública. Que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos, porque la educación es un derecho, como dice nuestra presidenta. En tanto, el coordinador nacional de becas para el bienestar, Julio César León, anunció que comenzarán a entregar la nueva beca anual Rita Cetina para apoyo en uniformes y útiles de primaria, y al momento van 7.2 millones de estudiantes inscritos y las familias van a recibir sus tarjetas de Banco Bienestar del 18 de mayo al 31 de julio y en agosto obtendrán su pago único de 2,500 pesos. Esa es la información que les tengo, Alberto. La información, gracias, Hazel Zamora. Que tengan buen día, hasta luego. Buen día también para ti. Y vamos ahora con el gobierno de Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el programa en contra de la extorsión y pide a la población que se sume. ¿De qué se trata, Guadalupe Franco? Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, convocó a los distintos sectores de la población a denunciar el delito de la extorsión y romper con ello el círculo de silencio que ha permitido su expansión. Al firmar el pacto contra la extorsión con empresarios, comerciantes, la academia y sociedad civil, Clara Brugada destacó que la denuncia es clave para aumentar las detenciones de este ilícito. Escuchemos. Convoco a todas las ciudadanas y ciudadanos a que de manera organizada, a través de este instrumento que es el Pacto contra la Extorsión, podamos tener una decisión de no permitir que este delito provoque los daños que hasta hoy hemos tenido. Nosotros como gobierno, nosotros desde el Gabinete de Construcción de Paz y Seguridad estaremos a la altura de la participación de la gente. Y no vamos a dejar ni solos ni solas a los ciudadanos que denuncien. La jefa de gobierno destacó que desde noviembre de 2014, cuando arrancó la estrategia para combatir la extorsión, se han detenido a 335 personas. Esto representa un alza del 45% respecto a años recientes y un aumento del 170% en comparación con 2019. No obstante, reconoció que existe un subregistro importante, ya que la extorsión es un delito que pocas veces se denuncia, por lo que reiteró su llamado a denunciar este ilícito. Asimismo, adelantó que mañana entregará un paquete de reformas al Código Penal local que incluye la creación de un nuevo tipo penal denominado hostigamiento coercitivo. Escuchamos. Estaremos entregando
un paquete de reformas al Código Penal para presentar tanto lo necesario para alinearnos con las reformas federales que se hicieron, como también, como ya se dijo acá, un nuevo tipo penal, un nuevo delito que le llamamos coerción, que le llamamos lo que conocíamos como tentativa a la extorsión. Hoy estamos presentándolo ya como hostigamiento coercitivo. Clara Brugada además dijo que se pondrá en marcha acciones operativas como la instalación de cámaras y botones de emergencia en comercios. También se otorgarán capacitación a distintos gremios y se fortalecerán los mecanismos de atención y respuesta ante casos de extorsión. Finalmente, la jefa de gobierno dijo que se fortalecerán las investigaciones, el seguimiento a las rutas financieras por parte de presuntos extorsionadores y se brindará atención jurídica, psicológica y protección a testigos. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte, gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco. Ya para despedirnos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que murió un mexicano más bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Esto ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Wynne, en Luisiana. Hay investigaciones para saber las causas de este fallecimiento. 47 personas migrantes han muerto bajo custodia de ICE hasta el momento. Y en Ciudad de México, si usted nos escucha en la capital del país, bueno, hay altos índices de radiación ultravioleta, así es que se recomienda usar protector solar, ropa de algodón de manga larga, gafas, gorra, etcétera. Así el clima, porque en la tarde va a llover bien mucho. Ya terminamos en esta emisión del Acento, tu punto de referencia. Gracias. Hasta mañana. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravieuse. Les passants dans la rue nous envient, ah oh c'est si bon de gaieté dans ses yeux, un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million, c'est tellement, tellement bon. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.